Ya está transmitiendo. Adelante, Jimena, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Adelante, Jimena. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan? Sí, espero que se encuentren muy bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo soy Jimena Huerta, soy tallerista de habilidades digitales de Pilares y el día de hoy estoy aquí para hablarles un poco sobre cómo es que se forman los fósiles. Entonces, me voy a apoyar de una presentación para que podamos ayudarnos un poco a entenderlo mejor. Y de igual manera quiero pedirles que si tienen alguna duda conforme vamos hablando, o algún comentario o algún dato que quieran compartirnos, pues pueden dejarlo en los comentarios y al final nos damos un tiempo para revisarlo. Entonces, permítanme, les comparto la presentación. Se está cargando. Bueno, seguramente ustedes ya han escuchado hablar sobre los fósiles en alguna película, en alguna caricatura, o han leído sobre ellos, o incluso han tenido la oportunidad de verlos en algún museo. Pero en esta ocasión les voy a explicar un poco sobre qué es lo que tiene que ocurrir para que nosotros podamos tener acceso a ellos actualmente. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ahora sí que primero lo primero, ¿no? ¿Qué son los fósiles? Bueno, los fósiles van a ser aquellos restos o evidencias de actividad de organismos que vivieron en el pasado y que se han conservado hasta nuestros días. Aquí es importante remarcar que con mayor frecuencia lo que logra preservarse logran ser las partes duras, como lo pueden ver aquí, algunos huesos, los dientes, los caparazones, las conchas y algunas ramas y también hojas de las plantas. Antes de entender bien qué eran los fósiles, los seres humanos ya encontraban cierta fascinación en ellos, ¿no? Cuando se los encontraban. Y a raíz de esto, pues como no tenían idea de lo que eran, empezaban a inventarse ciertos mitos. Aquí tienen una ilustración de
los dragones, el minotauro, los cíclopes, porque se dice que muchas de estas teorías, ¿no?, de estos mitos que ellos llegaban a crear con estas criaturas, era porque lograban identificar a los fósiles, pero al no poder encontrarles un razonamiento a su existencia, pues empezaban a crear estas criaturas. Bueno, aquí les tengo dos ejemplos. Uno de ellos es que durante la Edad Media se pensaba en Europa que los amonites eran serpientes petrificadas. Este que están viendo aquí es un fósil de una amonita. Aquí lo que ocurre es que aprovechando las creencias de la gente, existían unas personas que se dedicaban a falsificarlos, es decir, a crear o modificar estos fósiles, y lo que hacían era esculpir cabezas. Aquí pueden ver una cabecita, y pues los vendían, ¿no?, carísimos por el valor que les daban. De igual manera, en México, en algunas culturas prehispánicas, por ejemplo en la Totonaca, lo que pasaba es que ellos lo interpretaban como pequeños rayitos de sol que se petrificaban, y así era como ellos los conservaban y les daban un gran valor de fortuna, ¿no?, de suerte el encontrárselos. Bueno, a todo esto, la paleontología va a ser la ciencia que se va a encargar de estudiarlos y utilizar estos fósiles para poder investigar y darse una idea de cómo fue la vida en la Tierra, ¿no?, en el pasado. Aquí es importante destacar que todos los fósiles que existen van a constituir lo que se conoce como el registro fósil. Ahora bien, ya sabemos un poco qué son, quién los estudia. Vamos a tratar de entender qué ocurre en estos procesos de fosilización que nos permiten obtener un fósil, o cómo es que ocurre. Bueno, como tal, un proceso de fosilización va a ser la serie de cambios físicos y químicos que ocurren en un organismo desde que éste muere hasta que es descubierto como tal en forma de fósil, ya formando parte de las rocas. Este proceso es lento y tiene que ver mucho cuando los restos de este organismo estén descompuestos. Bueno, más bien, no importa el nivel de descomposición que tengan, pueden llegar a ser enterrados por unas pequeñas estructuras o partículas de otras rocas más grandes llamados sedimentos. Entonces, los restos empiezan a ser cubiertos y de ahí se sabe que, con base en la evidencia también, las rocas sedimentarias van a ser aquellas que nos van a dar, digamos, la fuente más rica de fósiles en este tipo de rocas. Aquí les presento el ejemplo de un amonite, ¿no? Y entonces el proceso de fosilización es desde que este muere, ¿no? Aquí lo pueden ver, digamos, en su hábitat natural, eran acuáticos. Muere, la parte blanda empieza a descomponerse, ¿no?, de su cuerpo, y finalmente, con el paso del tiempo, logramos obtener la parte dura de su cuerpo, ¿no?, en este caso la concha, ya formando parte de una roca. Y bueno, aquí les tengo un ejemplo que también nos va a ayudar a identificar estos procesos. Este que están viendo aquí en medio es un dinosaurio que era conocido como dinosaurio pico de pato. Es un hadrosáurido, pertenece al grupo de los hadrosáuridos. Este dinosaurio deben saber que es de los que se han encontrado más en Coahuila, México. Y bueno, les hablo un poco sobre él. Todo va a empezar cuando este dinosaurio desgraciadamente muere y las partes blandas de su cuerpo se empiezan a descomponer o pueden ser devoradas, ya sea por otros dinosaurios o por otros organismos conocidos como carroñeros, ¿no? Entran también algunos microorganismos como bacterias, también algunos hongos, y se empiezan a comer esta parte blanda. ¿Qué ocurre? En el número 2 podemos ver que ya se empieza a mostrar la parte de su esqueleto, y pues todavía conserva algunas partes blandas, ¿no? Sigue pasando el tiempo y lo que ocurre es que estas partes blandas ya terminaron de descomponerse. Aquí lo que ocurre es que esta parte del esqueleto comienza a ser cubierto por los sedimentos. Puede ser, por ejemplo, arena o lodo. Y los sedimentos
lo que le van a proveer, digamos, un cierto tipo de protección, evitando así que lo que queda de nuestro organismo, en este caso los huesos, comience a desintegrarse, digamos que lo cubre. Bueno, estos sedimentos van a contener ciertos minerales porque pues es parte básica ahora sí que de su composición, ¿no? Entonces, estos minerales que contienen van a ser disueltos por el agua, ya sea agua de lluvia o de alguna corriente que esté cerca del lugar en donde murió nuestro organismo. Cuando esta agua comienza a evaporarse, los minerales van a empezar a precipitarse, ¿no? Y en este caso lo que va a ocurrir es que estos minerales van a poder, digamos, ocupar los espacios o los huequitos que quedan entre la estructura del hueso de nuestro dinosaurio. Entonces, aquí del lado derecho pueden ver una imagen. Esta que están viendo aquí es justamente un fósil de un dinosaurio pico de pato que se fue encontrado en Coahuila. Me parece que fue encontrado en el 2013, si no me equivoco. Ahorita les confirmo el dato. Y aquí lo que pueden ver es la parte, digamos, de la colita, ¿no? Que sería como el equivalente a este. Este ejemplar, lo que alcanzan a ver aquí, medía cerca de 5 metros y se esperaba que si seguían trabajando, pues podían llegar a encontrar el organismo completo que podía llegar hasta 12 metros. Bueno. Ahora, hay otra opción que nos ayuda al proceso de fosilización. Repetimos el paso 1 y 2, que es cuando nuestro organismo muere, las partes blandas, digamos, del cuerpo comienzan a descomponerse o pues son atacadas por los carroñeros, ¿no? O los descomponedores. En el número 2 vemos lo mismo, empieza a quedar expuesta la parte del esqueleto. Ahora, en esta ocasión, en este número 6, lo que va a ocurrir es que los minerales que se disuelven, igual recuerden, por acción del contacto del agua con los sedimentos, lo que va a ocurrir es que estos sedimentos van a comenzar a sustituir a la estructura. O sea, y como pueden ver de diferencia de este dibujito al anterior, me regreso para que puedan verlo. Si observan, aquí nos queda como, digamos, el esqueleto cuando fue sustituido por los minerales, ¿no? Lo endurecieron, digamos. Y en este caso, en el siguiente proceso, en este número 3, lo que ocurre es que va a ser cubierto. Hagan de cuenta como si le brindara cierta protección, ¿no? Los minerales. Entonces, por eso aquí lo pueden ver, digamos, en forma de cubo. Este proceso es conocido como mineralización. ¿Ok? Ahora, también vamos a tener otro tipo de proceso y que nos va a dar dos tipos de fósiles diferentes. Si recuerdan, en los dos primeros procesos de fosilización teníamos como tal una interacción con las partes duras de nuestro organismo. Pero, ¿qué ocurre? Que los fósiles no solamente van a involucrar las partes del cuerpo del organismo, sino que les pueden dejar también ciertas marcas, ¿no? Pueden crearse a partir de las marcas de los organismos. En este caso vamos a tener las impresiones y los moldes. Las impresiones van a ser aquellas, me adelanté. Sí. Las impresiones van a ser aquellos huecos o marcas que van a quedar en nuestra roca o sustrato, digamos, y estos van a ser formados por parte de nuestro organismo o de la actividad que realiza un organismo. Y pues bueno, si nuestro organismo se queda ahí, al momento de descomponerse, nos va a dejar, digamos que un huequito. Aquí pueden ver en el ejemplo, ¿no? En este caso se alcanza a ver esta parte de aquí como si estuviera hundido. Y esta parte de acá también como si estuviera hundido. En este fósil no tenemos como tal la parte dura del organismo, pero nos queda la marca, ¿no? Esto nos ayuda a ver la morfología que tenía este organismo. Por el lado contrario, vamos a tener a los moldes. Los moldes van a ser el resultado
de los minerales que van a llenar ese huequito, el huequito que nos dejan las marcas. Entonces podemos decir que es un poco la contraparte. Entonces, aquí se alcanzan a ver la diferencia, sería que nuestro molde nos va a enseñar, digamos, la parte del relieve, ¿no? Esta parte como alzadita del organismo, y la impresión va a ser, digamos, la parte hundida. En este caso pueden ver también que tenemos aquí una conchita, ¿no? Y como pueden ver, también el relieve va, digamos, hacia arriba. Entonces, en este caso también sería el molde de una conchita. Bueno, otro de los procesos que podemos encontrar en nuestro, de formación para los fósiles es el de la momificación. Seguramente han escuchado hablar de esto, ¿no? Algunos restos que encuentran momificados, bueno, sabemos también incluso de algunos humanos, ¿no? Y en este caso, esto se lleva a cabo a través de altas temperaturas. Los organismos, bueno, los restos de los organismos son sometidos a temperaturas muy altas, lo que provoca que se deshidraten, ¿no? Pierdan toda el agua, y de esta manera evita la descomposición de los cuerpos. Otro proceso es la congelación. En este caso, las bajas temperaturas van a ser aquellas que eviten que los organismos se descompongan. Aquí les pongo este caso de, déjenme les corroboro bien el nombre porque siempre no quiero dárselos mal. Bueno, ahorita se los paso bien. Aquí lo que alcanzamos a observar es el cuerpo, primero fue momificado y después sufrió por el proceso de congelación. Este es un ejemplar de un mamut bebé que fue encontrado en Siberia. Su nombre es Liuba, así le pusieron. Y ese nombre se lo dieron en honor a la esposa de la persona que encontró este fósil. Aquí es muy importante e impactante porque pueden ver que está, digamos, casi completo, ¿no? Aquí lo único que le falta fue el detalle de la colita, ¿no? Cuando lo encontraron, pues ya no la tenían, no la pudieron rescatar. Sin embargo, lo interesante de esto es que pudieron incluso identificar cuál fue la razón de su muerte. El cuerpo estaba tan bien conservado que alcanzaron a hacer análisis y ellos se dieron cuenta que probablemente este bebé mamut murió por ahogamiento, ya que encontraron muchos restos de lodo, se podría decir, en su trompa. Entonces eso evitó que pudiera respirar. Bueno, otro proceso que también podemos encontrar, ¿no? Que nos facilita, o más bien nos forma los fósiles, es la conservación en ámbar. El ámbar va a ser la resina de los árboles. Esta resina, cuando los árboles empiezan a liberarla, puede llegar a atrapar insectos u otros animales pequeños, ¿no? Y plantas. Lo que ocurre es que, digamos, que las atrapa y de esta forma, cuando se endurece, pues como quedó todo el cuerpo cubierto, lo preserva de una manera muy completa. Ahí. Otro tipo de proceso es la compresión carbonosa. Este tipo de proceso consiste en el reblandecimiento de las estructuras de las células de los organismos. Esto ocurre debido a la presión que pueden llegar a ejercer los sedimentos cuando se empiezan a colocar encima de los cuerpos. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto. Ok, lo que provoca esta compresión carbonosa es que ocurra cierta pérdida de gases, de agua y de otro tipo de sustancias solubles. En este ejemplo lo que pueden ver es la compresión carbonosa de una hoja. Se alcanza a ver por aquí, como la parte más oscurita. Aquí lo que ocurre también es que pues, los residuos orgánicos que quedan de nuestro organismo se comienzan a transformar y lo que esto provoca es que el carbón
digamos que la inestabilidad química de sus átomos del carbono favorece a que quede impregnada de esta manera. Por eso el término compresión carbonosa. Bueno, pero aquí también debemos de resaltar que, pues, como pudieron ver en el ejemplo de las impresiones y de los fósiles, no todos los fósiles involucran como tal la parte del cuerpo de algún organismo. Nuestro registro fósil comprende muchísimo más evidencias, ¿no? No solo las corporales, sino también aquellas que indican la actividad. Por ejemplo, podemos obtener fósiles de huellas, ¿no? Seguramente han visto aquellas huellas de dinosaurios. También hay de rastros, ¿no? Es decir, de estos, digamos, del paso o del camino de los organismos. Podemos tener también galerías, que las galerías son, digamos, los caminos también que llegan a crear cierto tipo de organismos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquellos que suelen arrastrarse. Tenemos también cuevas, ¿no? Podemos encontrar fósiles de cuevas o coprolitos, ¿no? Que los coprolitos van a ser justamente los fósiles de las heces o del excremento de los organismos. Pero también, aunque en menor cantidad, es posible encontrar fósiles de huevos o de nidos. A este conjunto de, como les digo, de fósiles que nos indican la actividad de los organismos se les conoce como ignofósiles. Aquí les puse algunos ejemplos. Del lado izquierdo pueden observar, este sería un rastro. Nos indica, ¿por qué rastro? Porque nos está indicando, si alcanzan a ver, se ven las pisadas, ¿no? Las huellas. Y este tipo de fósiles también suelen ser importantes para la reconstrucción de los organismos porque existen métodos o procedimientos que cuentan ya con fórmulas específicas que nos permiten hacer una medición, ¿no? De estas huellas y poder sacar una aproximación o un estimado al tamaño de los dinosaurios, cómo es que ellos se desplazaban, incluso también a ciertos hábitos, si eran, digamos, solitarios o si iban en manada. También podemos, bueno, determinar tanto su altura, ¿no? Las medidas de su altura, incluso también hacer alguna relación para obtener el peso, etc. Estas que están viendo aquí del lado izquierdo, les cuento que es de un rastro que fue encontrado en Coahuila. Bueno, si recuerdan, hace ratito les mencionaba también Coahuila en el ejemplo del dinosaurio pico de pato, porque este va a ser un estado en donde vamos a encontrar, por ser desértico y arenoso, se podría decir, es fácil la preservación de estos fósiles. Entonces, este registro es mexicano. Ahora, les quiero enseñar, si observan en la parte de abajo, podemos ver también otra huella de dinosaurio. Y aquí lo que podemos ver es que, a ver si hacen memoria a lo que vimos de las impresiones y de los fósiles, se darán cuenta que este es un fósil tipo molde, porque nos estaba enseñando un relieve, digamos, hacia arriba, ¿no? Es decir, llenaron el huequito de la huella de un dinosaurio. Este fósil es de un dinosaurio que se llama Anchisaurus excertus, por si quieren tener ahí el dato. Ahora, del lado derecho tenemos también ahí otra huellita. Si alcanzan a ver, las tres huellas son completamente diferentes, ¿no? La forma que tienen las huellas son muy diferentes, por eso es muy importante también tener este registro, porque no solamente nos va a dar información de que ahí hubo un dinosaurio, sino que también nos va a permitir hacer una reconstrucción de estos animales. Ahora, aquí en medio, no sé si alcancen a ver estas bolitas, lo que son, pues son fósiles de huevos. Yo les mencionaba que no es muy común encontrar fósiles de huevos o de nidos, sin embargo, pues existen, ¿no? Y estos huevitos que alcanzan a ver aquí son huevos de un dinosaurio del Cretácico. Ahora, en la parte de arriba, estos tres que quedan de este otro extremo, seguro ya se estarán imaginando qué son, digo, con la descripción de los ignofósiles.
Y pues sí, están en lo correcto. Esos van a ser ejemplos de ignofósiles de heces, de excremento. En este caso, nos están representando, bueno, pueden ver en la parte de abajo, pues si lo ven como detenidamente, no parece como tal que sea una S, ¿no? Bueno, el excremento de un animal. Pero pues como recordarán, encontramos a los fósiles de los dinosaurios de tal manera que están como incrustados en otras rocas, entonces por eso no conserva como tal la forma de una S, ¿no? En la parte de arriba pueden ver esta que se ve como amarillenta, ¿no? Ahí sí ya tiene un poco más de forma, ¿no? De S. Y del lado izquierdo lo mismo. Pueden observar que incluso tienen ahí ya la escala que utilizan para medirlo, ¿no? Ahora, ¿por qué creen que sea importante conocer o identificar este tipo de fósiles, ¿no? De las heces? Pues estos ignofósiles nos pueden dar demasiada información. Entre ellas está el que nos digan cómo es que se alimentaban los organismos, ¿no? Hay algunos que llegan a conservarse tan bien que con los estudios pertinentes, ¿no? Y necesarios se puede lograr identificar qué era lo que ellos comían, por los restos, ¿no? Que se llegan a encontrar en las heces, ya sean semillas, ¿no? Entonces, estos también son muy importantes. Bueno, ahora, aunque ya sabemos más o menos cuáles son los procesos que favorecen la formación de los fósiles, pero ¿qué ocurre, no? ¿Cómo es que de repente los encontramos? ¿O qué podemos obtener de ellos, no? ¿Y cómo podemos obtenerlos? Bueno, para eso necesitamos identificar muy bien cuáles son estos, más que procesos, las etapas, ¿no? En este caso, lo que pueden ver es que les puse aquí un esquemita. En el número 1, pues lo que tenemos es que ya se depositó aquí el resto de nuestro organismo, ¿no? Digamos que en este caso, pues estaba en el mar, que ya llegó al fondo. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, recuerden, comienza a descomponerse y nos deja solamente la parte dura, ¿no? En este caso, su esqueleto. Continúa el paso de tiempo y ¿qué ocurre? Que este transporte de sedimentos, ¿no? Ya sea por la erosión, por el arrastre, ¿no? De estos mismos sedimentos, lo van a ir cubriendo. En el número 3 pueden observar que ya se encuentran varias capas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es donde quedaron nuestros restos, pero ya contiene otras 2 capas encima y finalmente la del agua. Hagan de cuenta o imagínense que es como un sándwich, ¿no? Va de abajo hacia arriba. Entre más le vayan poniendo ustedes, ¿no? Que su capa de jamón, que su capa de queso, ¿no? El pan, pues va a ir aumentando y vamos a ir dejando lo que pusimos primero en la parte de abajo. Lo mismo ocurre en este caso. Aquí, como les están observando en el número 4, vamos a tener nuestros restos en la parte de abajo, ¿no? Pero noten aquí la diferencia. En este número 4 ya no tenemos un cuerpo de agua, ¿no? Bueno, ya no tenemos esta parte de agua que cubre los sedimentos. Entonces, ya sea por la misma erosión, ¿no? Este arrastre de sedimentos que se puede dar también por el aire o incluso por los diferentes movimientos geológicos, ¿no? De nuestra Tierra, pueden quedar al descubierto. Entonces, en este caso, podemos observar que se mantuvo, digamos, en el mismo nivel, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, aunque se depositaron algunos arriba. ¿Ok? Entonces, esta secuencia nos va a ayudar a identificar más o menos cómo fue el tiempo en que se depositaron nuestros fósiles. Aquí es importante que recuerden que cada una de estas capas que se va a ir anexando es conocida como estrato, se le llama estrato. Y de esta manera, siguiendo con esta secuencia que nos importa para el registro fósil, pues los estratos que se encuentran en el nivel más bajo van a ser aquellos que se depositaron primero y los que se encuentran en la parte externa, pues van a ser los últimos. Okay. Ahora,
¿Cómo podemos obtener información de estos estratos, ¿no? Porque muy bien, yo ya encontré un fósil y ahora, ¿cómo puedo saber en qué época existieron, hace cuánto tiempo, etcétera? Ok, aquí existen dos procesos, ¿no? Bueno, dos formas diferentes en las que podemos utilizar a nuestros fósiles. Cuando utilizamos nosotros la datación relativa, la vamos a utilizar simplemente para identificar quién estuvo primero, quién estuvo después. Si pueden ver en esta imagen, pueden ver las diferentes capas, ¿no? De los estratos y pueden ver que hay ahí algunos dibujitos, ¿no? Algunos ejemplos de ejemplares, algunos ejemplos de organismos, perdón. Entonces, aquí lo que ocurre, y viendo esta imagen, lo que podemos saber es simplemente que estos existieron antes que los que están acá arriba, o bueno, digamos que se depositaron antes. Entonces, a este tipo de información que obtenemos solo con las capas de los estratos se le conoce como datación relativa. No podemos obtener como tal una fecha exacta o un año exacto, digamos, pero nos pueden dar nos brinda esta información, ¿no? Digamos de la secuencia. Recuerden que los estratos tienen que ver mucho con la secuencia. Por el contrario, una forma, digamos, un poco más exacta, aunque tampoco es 100% seguro que no contenga un error, va a ser la datación absoluta. La datación absoluta, un ejemplo de esta datación absoluta va a ser la datación radiométrica. ¿Qué ocurre con la datación radiométrica? Lo que ocurre es que esta se va a basar en la vida media de los isótopos radioactivos, es decir, esta ya tiene que ver con una medición como tal. Lo que ocurre es que, o más bien, ¿por qué se utilizan los isótopos radioactivos? Pues lo que se utilizan porque estos no se alteran por factores externos, digamos, ¿no? Podemos decir que son más certeros a la hora de darnos la información porque lo que ocurre con los isótopos es que digamos que se van acumulando cuando los organismos están vivos, pero cuando los organismos mueren se deja de acumular. Entonces, en especial aquí es el caso del carbono 14. Cuando cuando el organismo muere, deja de acumularse y por el contrario comienza a desintegrarse lentamente. Aquí hay que aclarar que es un proceso muy largo, o sea, no crean que días, semanas, no, también son procesos larguísimos, larguísimos, larguísimos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, este puede convertirse en otro elemento, que sería el nitrógeno 14. Ahora, ¿cómo es que podemos medir el tiempo utilizando los isótopos radioactivos? Pues lo que se hace es que se mide la proporción, es decir, la cantidad de carbono 14 o de nitrógeno 14, y ya se tienen obviamente establecidos como tiempos y fechas, ¿no? De lo que tarda en este proceso de descomposición y de desintegración como tal. Entonces, pues ya se utilizan estas, digamos, escalas que ya son conocidas para poder determinar la edad. Entonces, aquí de manera general, pues pueden darse una idea, ¿no? De la diferencia entre las dos dataciones. Eso pues para saber fechas, ¿no? Y sobre todo la datación relativa es la que se puede llegar a utilizar también para identificar un poco sobre bueno, más bien lo que quiero aquí aclarar es que nos dan, a pesar de que solo nos den una datación relativa, a veces los fósiles no nos den una fecha exacta como tal, son muy importantes porque nos permiten darnos una idea de la biodiversidad, ¿no? De la diversidad de organismos que existían en ese tiempo y a su vez, si llegamos a encontrar registros de la actividad, a través de los cinefósiles, por ejemplo, podemos ayudar a construir, ¿no? Todas las interacciones que puedan llegar a tener estos organismos también. Entonces, son muy, muy importantes. Y eso también se los platico un poquito aquí. Finalmente, nuestro registro fósil va a constituir un informe detallado del cambio biológico a lo largo de la escala del tiempo geológico.
¿A qué nos referimos con esto? Pues a que al tener, como les comentaba anteriormente, esta variedad de organismos, ¿no?, que tuvieron vida, podemos darnos también una idea de cómo ocurren estos procesos, ¿no?, de su ecología, de las interacciones entre ellos, y también en aquellos en los que es posible obtener la datación con fecha, digamos, con escala a través de la datación radiométrica, pues podemos también ir completando esta escala del tiempo geológico. Y bueno, aquí también es importante aclarar que los fósiles son muy importantes porque, como se habrán dado cuenta, los procesos para que se formen suelen ser a veces un poco complicados. Complicados en el sentido de que pues no es tan fácil, ¿no?, que podamos obtener nosotros un fósil debido a que, como ustedes lo vieron, nuestro organismo debe contener partes duras, ¿no?, que sea fácil de conservarse, y también otro, pues los procesos naturales, digamos, el entorno a los que son sometidos estos restos. Entonces es por eso que es importante aclarar que la cantidad de fósiles que tenemos, que se han encontrado hasta ahora, y la información que se ha obtenido con ellos no nos reflejan todas las especies que existieron, ¿no?, durante el tiempo. Es decir, ojalá pudiéramos descubrir más y más y más y más fósiles para poder decir, ya, tenemos certeza de que eran estos, ¿no? No nos están dando, digamos, una información completa. Por eso es importante remarcar también que lo que nos reflejan como tal los fósiles van a ser especies, sí, que existieron durante mucho tiempo, ¿no? Otro, que eran abundantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más, si había muchas, ¿no?, es, digamos, más probable que podamos encontrarlos. También nos va a reflejar especies que estaban ampliamente distribuidas en su mayoría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no vivían en un solo lugar, que existían ejemplares de estos en diferentes zonas, ¿no? Y finalmente van a ser especies que en su mayoría poseían características fáciles de conservar, es decir, estas estructuras duras, ¿no?, que mencionábamos un poco al inicio. Bueno, aquí lo que quiero enseñarles y que están viendo alrededor son unas fotografías de algunos fósiles que me parecieron interesantes de enseñarles, porque yo sé que muchas veces nos vamos con la idea de fósil y pensamos en dinosaurio, ¿no? Lo cual está bien porque resulta fascinante hacernos una idea de que pudieron o de que existieron estos organismos, ¿no?, hace muchísimo tiempo. Pero pues para que se den una idea de la importancia de los fósiles y de todas las aplicaciones en las que se pueden utilizar para aprender mucho más, les puse aquí unos ejemplos. Del lado izquierdo pueden observar, este es un cráneo y un escudo torácico de un pez. Este pez existía en el Devónico. Y aquí lo que pueden ver es que, bueno, son las partes duras, ¿no? Pero pues a mi parecer se ve muy bien conservado, ¿no? Porque alcanzamos a distinguir justo, ¿no?, la forma, como tenía aquí, digamos, su boquita, el hociquito y el ojo, ¿no? Entonces, también aquí, no sé, seguro ya lo conocen, estos son de los fósiles más famosos, son los trilobites, aquí abajito. Estos trilobites eran muy abundantes y de hecho se piensa que eran incluso de los más conocidos, ¿no?, porque era fácil encontrarlos. Y estos trilobites, como pueden ver, aquí sería el ejemplo de que estaban en grupo, ¿no?, digamos. En este caso, y muy contrario a muchos otros, ¿no?, hablando de organismos, digamos, de un tamaño un poco más grande, pues no era tan común encontrarlos que se conservaran tantos, digamos, en grupo. Luego tenemos aquí abajo, que ven así como forma triangular, pues es nada más que un diente. Recuerden que pues los dientes son de las partes también más duras, ¿no? Y este es un diente de tiburón. En este caso, aquí pueden observar, este es el fósil de un pez que se llama Knihkia. Perdón por la pronunciación de los nombres, pero a veces suelen ser complicados.
Aquí lo que sorprende pues es ver también, ¿no? Cómo se conservó este pez. Podemos verle ahora sí que el cuerpo casi completo, ¿no? Y la cabeza igual, ¿no? Cuando normalmente los esqueletos que se llegan a encontrar pues pueden estar, digamos que por partes, ¿no? O rotos. No es tan fácil que logremos encontrar un organismo tan completo. Luego del lado derecho vamos a tener un fósil que aquí lo que destaca de este fósil es que va a ser un fósil de tipo molde, recuerdan, ¿no? Estos que van a llenar, digamos, los huequitos. Pero aquí lo que destaca es que va a ser un molde interno, es decir, nos va a enseñar cómo era la parte de adentro, la parte interior de nuestro organismo. Entonces, en este caso, digamos que este fósil rellenó el huequito de la conchita, ¿no? En este caso era un gasterópodo. Del lado derecho, bueno, pueden ver también, este va a ser un molde de una concha, de un braquiópodo, se llama. Luego en la parte de arriba, no sé si recuerdan que les mencionaba, ¿no? Hemos recalcado mucho esto de que pues lo que mejor se conserva suelen ser las partes duras. En este caso les puse dos ejemplos de organismos que son blandos y que aún así lograron preservarse, ¿no? Recuerden que para que nosotros podamos encontrar este tipo de organismos depende mucho de las condiciones del ambiente en las que quedaron, digamos, enterrados, ¿no? Nuestros restos. En este caso, este que ven aquí que es como más grisecito es el fósil de un gusano segmentado. Pues como saben, el gusano no tiene una estructura ósea, digamos. Entonces pensaríamos que es más difícil, ¿no? de preservar. Sin embargo, aquí podemos encontrar el fósil de este gusano. Y en la parte de hasta arriba lo que tenemos es el fósil de una medusa. Ustedes conocen las medusas, las han visto, ¿no? Que suelen tener esta estructura, digamos, a veces hasta un poco como gelatinosa. Entonces, pues también pensaríamos que al tener estructura o un cuerpo, digamos, más blando, es más difícil de preservar. Sin embargo, aquí se encuentra, ¿no? Aquí lo importante que podemos destacar es que podemos observar que este tipo de fósiles nos enseña de una parte una impresión y de la otra parte lo que sería un molde, ¿no? O sea, tenemos, digamos, las dos partes de los fósiles. Entonces esto, pues al tenerlo así, nos brinda mayor información. Y bueno, eso sería todo por la presentación. Vale. Vamos a checar a ver lo de los comentarios. Los den un segundito para que me carguen. ¿Podríamos replicar de alguna forma algún fósil? Sí podemos replicarlo. Lo que quiero compartirles es que por ejemplo, ya que les tengo unos ejemplos de los fósiles, para que podamos entender también un poco esta parte de aquellos que son de impresión, ¿no? O en molde. Y aquí lo que quiero compartirles, para que lo vean, es que no sé si ustedes ya hayan realizado estos experimentos, ¿no? Que luego hacemos en la escuela, en donde justamente lo que hacemos es replicar un fósil. Lo único que necesitan es tener, bueno, su organismo. Yo aquí lo hice, les voy a presentar. Utilicé a ver si se alcanza a ver. Este es de plástico, ¿no? Es un dinosaurio que es conocido como Triceratops. ¿Por qué? Porque su nombre viene de que tiene 3 cuernitos. ¿Ok? Entonces lo único que hice fue en una base de plastilina, hice así como si fuera una cajita que tiene bordes y puse mi organismo y lo presioné un poco. De esta manera lo que obtenemos en la plastilina es la impresión como tal, ¿no? Ahora suponemos que se empieza a desintegrar y a desintegrar nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que volvemos al proceso de fosilización, empiezan a llegar nuestros sedimentos, todo se empieza a colocar y este hueco es rellenado. Nosotros podemos simularlo como haciendo una mezcla muy sencilla de yeso y agua, en la que vamos a vaciar esta mezcla en el huequito que queda de en nuestra base de plastilina
y cuando lo dejamos secar vamos a obtener la contraparte de nuestro fósil, es decir, el fósil molde. Entonces yo aquí ya lo tengo y como pueden ver, aquí pueden ver las dos diferencias, ¿no? Aquí quedaría nuestra impresión y de este lado quedaría la parte con el relieve, no sé si alcancen a ver. Esta sería una manera muy fácil de entender cómo es que se crean estos dos tipos de fósiles, ¿no? Las impresiones y los moldes. De igual manera, por ejemplo, yo les enseñé ahorita el yeso que vendría siendo como la parte que tapó, ¿no? La parte que tapó estos huequitos, pero también puede ser que en nuestro sustrato pues quede la marca, ¿no? O sea, en vez de utilizar plastilina, lo hice como tal en el yeso, y pueden ver que también se conserva muy bien la forma, ¿no? De nuestro organismo en forma de impresión. Entonces, si ustedes quieren replicarlo, pueden jugar con estas diferentes formas de obtener un fósil, ¿no? Que no sea solamente la huella, sino que también nos quede como una parte del molde de este mismo. Ahora también quiero enseñarles de manera muy rápida, más o menos, cómo ocurre la preservación en ámbar. En la imagen que yo les mostré se veía una arañita, entonces yo aquí tengo una araña, ¿no? También es de estas de utilería, digamos, y la tengo les voy a poner en un frasquito. Aquí solamente quiero, para que entendamos muy bien cómo ocurre el proceso del ámbar, no sé si alcancen a ver, solo está en el frasquito. Hagan de cuenta que yo voy a utilizar este jabón, es jabón líquido, y lo voy a utilizar para representar a la resina. Lo que ocurre es que nuestro organismo, digamos, va caminando por el tronquito y nuestro árbol empieza a liberar esta resina. Lo que hacemos es que lo que va a pasar es que lo va a empezar a cubrir. Entonces, al momento de cubrirlo, lo que va a pasar es que, pues, primero no lo va a dejar moverse, ¿no? Digamos que, y conforme va pasando y va pasando y va pasando, lo va cubriendo y lo va llenando y lo va llenando, ¿no? Hasta que va a llegar el momento en que va a quedar todo cubierto y pues ya no se va a poder mover, lo va a conservar, ¿no? Va a evitar que se empiece a desintegrar. Y también lo que quería hacer con esta simulación es que podamos entender un poco cómo es esta resina, ¿no? Que es esta sustancia así como, digamos, hagan de cuenta como la de la miel, ¿no? O la del jabón que utilizamos líquido, y conforme va pasando el tiempo se va a endurecer. Entonces, este es un material que nos ayuda mucho a preservar este tipo de organismos. Aquí, solo ojo, pues la mayoría de los organismos que lo van a preservarse pues son organismos pequeños, ¿no? Porque pues imagínense cuánta cantidad de resina necesitaríamos para lograr cubrir como tal a un organismo grandotote, como imagínense un dinosaurio, como les decía, de 12 metros. Pues yo creo que sería como un poco más complicado. Déjenme ir checando. Hay lugares en donde podamos lugares en donde es más fácil encontrar los fósiles. Sí, pues como les digo, para que un fósil logre preservarse depende de las condiciones, ¿no? Que se encontraban en ese lugar. Haciendo una comparación y la información que ya tenemos de estos fósiles, podemos hacer, digamos, una interpretación y una comparación y poder darnos una idea de las características que contenía cierto lugar y que favorecieron que se formara un fósil, y a partir de ahí comparar estas características, ¿no? Para darnos una idea, buscarlos. De manera muy general les puedo comentar que hablando de México, ¿no? Obviamente, para que aprendamos un poco también de lo que tenemos aquí, es bueno, Coahuila les comentaba que era porque pues es arenoso, ¿no? Desértico, y pues de hecho ahí es donde se han encontrado más fósiles de dinosaurios. Es famoso por eso.
Sin embargo, también podemos encontrar en otros lugares, como les comentaba, en la parte de los límites de Veracruz y de Puebla, era muy, muy, muy común encontrar amonites. También, por ejemplo, en San Juan Raya, ¿no? Un lugar muy conocido también, bueno, por nosotros los biólogos, a donde podemos ir y también observarlos. De hecho, tienen incluso un museo, ¿no? Pero recuerden que para encontrarlo no solamente se necesita, o más bien no basta con hacer excavaciones, sino que también necesitamos que ocurran ciertos procesos, ¿no? A nivel, digamos, geológico que nos permitan que podamos observarlos, porque pues las capas en las que pueden estar, digamos, muy profundas y pues no es tan fácil. También, bueno, si quieren verlos de manera, digamos, mejor conservada, ¿no? Con más información, también pueden acudir a los museos que tenemos ya, ¿no? Obviamente cuando estos reabran, ¿no? O pueden darse una vuelta en las páginas de estos museos, también tienen mucha información sobre ellos. Yo quiero contarles de dos que sé. Uno es el Museo de Geología de la UNAM. Ahí pueden encontrar, incluso en internet, pueden encontrar mucha información, artículos que ellos han subido con unas fotos que se ven padrísimas de todos los fósiles que han encontrado. Y también en el Museo de Historia Natural. De hecho, ahí tienen una réplica de Diplodocus, ¿no? Un dinosaurio grandísimo, grandísimo, de 25 metros de largo y 4 metros de alto, que también pueden checar ahí por la página de internet y bueno, cuando sea posible podrían visitarlo también. Bueno, creo que ya no hay comentarios. Bueno, pues creo que sería todo por mi parte. Ya no me marca que tengan más. Quiero agradecerles mucho por estar aquí. Los invito a que hagan las réplicas de sus fósiles para que les quede todo un poquito más claro. También me gustaría que ahora que ya saben cómo funciona todo esto y que los vean en las películas o en las fotografías, ustedes mismos sean capaces de distinguir qué tipo de fósiles son y tal vez intuir un poco cuál fue el proceso que los llevó a estos, ¿no? Así que los reto a que lo hagan así. También queremos invitarlos a que sigamos quedándonos en casa, sigámonos cuidando y pues como les menciono, hay mucho material disponible que nos puede servir para seguir aprendiendo, ¿no? Sobre esto. Por ejemplo, quiero recordarles que tenemos también aquí parte de habilidades digitales, ¿no? Y de pilares, los lunes de robótica, también con charlas súper interesantes. Síganse manteniendo el pendiente, ¿no? De todas las actualizaciones y todo el contenido de aquí de la página de Pilares, porque viene contenido muy variado y muy divertido, entretenido y sobre todo que nos ayuda a aprender, ¿no? Y también me gustaría recordarles que, bueno, sigan al pendiente de los viernes de ciencia, obviamente a las 12:30, vienen igual mucho más temas y sesiones, y también que se den la oportunidad de escuchar el podcast, también se llama 32 minutos, también pueden estar al pendiente a través de la plataforma de Spotify, también tiene contenido muy variado y muy interesante que también les puede ayudar a seguir complementando todos estos temas. Así que los invito a que sigan al pendiente. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.